¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 2. La supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Dios es sobre todo y sobre todos. Dios es soberano. Dios es Rey de reyes, soberano que otorgó señorío a aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, los cuales son los hijos de Dios. Jesucristo es Rey de reyes. Esto significa que en la soberanía de Dios, Dios otorgó a los que le recibieron y creyeron en su nombre potestad de ser hechos, manifestarse y vivir como hijos de Dios sobre esta tierra, lo cual los llama señores. Y este señorío funciona siempre y cuando estos señores estén sujetos a las leyes de la soberanía de Dios. Ejemplo, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, el que se enoja, esa es que primera de Pati 9:2. Ese libro no lo había leído, pero sin embargo todos se saben el versículo. Fíjate, el que se enoja pierde, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta, para que opere el poder de Dios, para que Dios obre, necesitamos mantener la paz. Necesitamos llevarnos la fiesta en paz. Dios es soberano y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Él dijo: este es salvo, este también, y aquí estamos. La iglesia es una palabra que significa ensalada, eclesia. Y ensalada es, Él tomó uno de allí, otro de allá, otro de acá, y aquí estamos. De todo pueblo, tribu, lengua y nación, Él constituyó un pueblo, un cuerpo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él hace lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, porque Él es soberano. Y por su soberanía ha otorgado al hombre señorío. Y como dijimos, el señorío funciona siempre y cuando estemos sujetos a la voluntad de Dios, como dice la Biblia. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa, conforme a su voluntad, que estemos pidiendo según la Biblia lo enseña, pero también que estemos viviendo según Dios lo manda, porque podemos tener lenguaje y ausencia o ineficacia de piedad, de estar en desobediencia. ¿Me explico? Entonces, no solamente es usar la palabra, sino vivir la palabra. Andar conforme a su voluntad es el estar obedeciendo el propósito para nuestra salvación. Por esa razón, la salvación inicia con el nuevo nacimiento del cristiano. Nosotros renacemos por la palabra de verdad. La palabra de Dios se vuelve espíritu en nosotros y por el espíritu somos capaces de ponerla por obra. Por sus frutos se conoce el árbol. Y no puede el mal árbol dar buen fruto, ni el buen árbol dar mal fruto. Esa es la razón por la cual
les digo que es por el Espíritu que podemos obedecer los mandamientos de Dios. Es por elección de Dios que Dios derrama sobre nosotros su Espíritu, y es su Espíritu lo que nos hace obedientes y amadores de la palabra de Dios. Entonces, la soberanía de Dios también está limitada por su carácter y naturaleza divinos. Como Dios es justo, por lo tanto no puede tener favoritismos. Dios ordenó que se nos diera el Espíritu Santo para que el Espíritu sea el que nos faculta para obedecer, y por lo tanto no necesitamos el favoritismo de Dios para con nosotros, sino que por el Espíritu de Dios somos responsables y hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos requiere en su palabra. Dios no miente y por lo tanto tiene que cumplir su palabra. Dios es amor, por lo cual dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada está más mal entendido que el amor de Dios. Mucha gente dice, porque Dios es amor, Él no castiga a nadie. ¿Y qué dice la Biblia? Dios al hijo que ama disciplina y azota al hombre que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios no tiene favoritos, Dios no miente. Lo que el hombre siembre, eso también segará, y Dios no puede ser burlado. Dios es justo, Dios no miente, Dios es amor, y porque Dios es amor, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna se tiene no porque se tiene una religión, la vida eterna se tiene porque se manifiesta la justicia de Dios en nuestras vidas. Dios es soberano y nosotros somos reyes, siempre y cuando nos movamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y como lo hemos dicho, no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto. Entonces, si alguno de nosotros dijera no peco, estaría mintiendo, pero el pecado debe provocarnos compungimiento. El pecado debe provocarnos confesión y el deseo y la petición a Dios de que nos ayude a no enredarnos más en esa debilidad de nuestra carne, que a lo mejor es la maledicencia, que a lo mejor es el resentimiento, que a lo mejor es un acto violento, sea actitudinal, te dejé de hablar, sea verbal, te ofendí, o sea físico, aventé las cosas, o incluso te agredí físicamente. De alguna manera tenemos que sentir un compungimiento como hijos de Dios cuando nuestra carne nos venció, y tenemos que someter nuestra carne, como Cristo dijo, tomen su cruz. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones, llámense enojos, llámense lujuria, llámense resentimiento, llámense temor. Tenemos que someter nuestra carne con sus pasiones y deseos a esa cruz que es nuestra. Dijo el Señor, cada uno debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. También existe la idea equivocada de que Cristo llevó nuestra cruz. No, Él llevó la suya. Y Él dijo, si alguno quiere ser digno de mí, niéguese a sí mismo y tome mi cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Señor, entre el que es hijo de Dios? Porque Jesús es rey de reyes y señor de señores, y nosotros somos señores, nosotros somos reyes. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el pecador? Si los dos pecan, que el justo se siente compungido por el pecado, y el pecador no siente cargo de conciencia por el pecado. El pecador dice, Él me provocó. Si Él no hubiera hecho esto, yo no le hubiera dicho eso. Si él me hubiera cumplido, yo no le hubiera agredido. Y no, Él se siente justificado por sí mismo. Dice, pues es que Él me empezó a decir mal. Pero el que es justo se siente compungido porque dice, aunque el otro haya pecado,
yo no tuve por qué haber pecado. El pecado de él no tenía que haber sido un pecado también mío. Dios está buscando a uno que haga justicia. Dios está buscando a uno que doble su rodilla por los demás, no a uno que también imagínense que Cristo se baja de la cruz y se agarra a golpes con los hombres. Imagínense que Cristo, en lugar de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, pero ya verán, voy a regresar, me voy a bajar de esta cruz, voy a resucitar y verán cómo los voy a poner con los ojos morados y los voy a mandar al infierno. ¿Se imaginan esto? O sea, no. Y sin embargo, sí ocurre con muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos mal interpretado la justicia de Dios. Dios no tiene favoritos. Hemos malinterpretado el que Dios no miente. Dios nos dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ya desde aquí nos damos cuenta que la responsabilidad es nuestro llamado, que debemos dejar del síndrome de Adán, de estar culpando a otros porque él fue el que me provocó, estarle echando la culpa a otros y asumir nuestra propia responsabilidad. Mujeres, respeten a su marido, y marido, ame a su mujer. ¿Cómo? Pues nos la puso bien difícil. Como Cristo amó a su iglesia, así debes amar a tu mujer y dejar de estar pensando, yo exijo el divorcio, yo exijo el divorcio. Dejar de estar tomando tu maletita cada 8 días y queriéndote ir. O sea, tenemos que aprender a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos y darle la vuelta a la tortilla y mostrar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Debemos dejar de justificar nuestras blandeces, debemos dejar de justificar nuestra liviandad, nuestra ligereza, esas razones por las que decimos caí, sí cierto, maldije, sí cierto, ofendí, sí cierto, no le quise contestar para que se le quite. Tenemos que dejar de justificar nuestras caídas y asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios no miente y porque Dios nos amó. ¿Cuánto nos amó Dios? ¿De qué manera nos amó Dios? Porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no siga viviendo de esa manera perdida, no siga viviendo de esa manera donde su carácter no tiene pastor. El Señor es mi pastor. Yo tengo que seguirlo a Él y Él me revela su palabra cada día. Y Él me dio una iglesia y me dio pastores conforme a su corazón para que me estén instruyendo y me estén supervisando y me estén animando y estén orando por mí y me estén ayudando a entender las cosas conforme a la palabra y no conforme a mi mente. El gran problema del ser humano es la mente. Dice que Cristo vino a salvar nuestras almas y el alma está conformada por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por nuestras emociones, por nuestra mente. Y Jesús vino a salvar ¿qué? Nuestra mente. Miren, queridos, podemos tener un lenguaje bíblico, podemos tener un conocimiento bíblico, pero si no tenemos una mente bíblica, vamos a ser derrotados por la tentación. La tentación va a salir de los frentes donde menos te la esperas. Se llama adversidad, se llaman problemas. Adversidad es el nombre en castellano que es Satanás. Te va a salir por todas partes, es astuto. Y si tú no tienes una mente bíblica como Cristo, escrito está. Si tú solamente tomas el lenguaje bíblico cuando vienes a la iglesia o cuando vas a hacer tu lectura del capítulo que te toca, pero las demás horas del día y los demás días de la semana vives con una mente en inercia, una mente en punto muerto, pues van a venir las dificultades y tú vas a contestar con tu carne. Y ahí no hay gloria para Dios, ahí no hay adoración. Y aunque tú vengas el domingo y aplaudas, vas a venir muy cansado y muy apático, no te vas a sentir con el gozo del Señor. Pero si durante la semana estuviste
con esa mente bíblica, esforzándote en qué haría Jesús, qué dice la palabra, esto cómo lo atiendo. Señor, no me dejes caer en esta provocación, de qué manera te doy gloria en esta circunstancia. Pues vas a venir a la iglesia el domingo a decir gracias, Señor, y vas a venir con un espíritu de alabanza, con un espíritu de gozo. ¿Por qué? Porque Dios te dio victoria en todos tus caminos. No fuiste derrotado. No vienes a que Dios te sane, sino que Él te ha sanado todos los días. No vienes a que Dios te dé, Dios te ha dado todos los días. De esta misma forma es como es nuestra ofrenda. No le damos a Dios para que nos dé, le damos porque Él nos dio. Toda la semana Él me dio y por eso tengo para venir y darle. No le doy para que me dé, le doy porque ya me dio. Le doy como testimonio de que Él me ha sostenido. Le doy como testimonio de su fidelidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor? Yéndote con tus amigos a la fiesta, a dar la vuelta al cine. ¿Cómo se manifiesta el amor? Le compro al niño lo que me pide. ¿Quiere más caries? ¿Quiere caries, mijo? Sí, ándele pues, agarre. ¿Quiere más lonjitas, mija? Sí, ándele, ahí le va, compre lo que usted quiera. ¿Qué quiere, mija? Porque la amo, es que la amo mucho. Y va a crecer y ahorita puedo y quién sabe más adelante si pueda. Eso no es amor. Si amas, da a Cristo. De tal manera amó Dios. Amemos a la manera de Dios. Si amas, dales a Jesús. No les resuelvas el problema. Enséñalos a buscar de Dios para que Dios los guíe cómo resolver el problema. El mismo Dios que es Padre, que bendice a este, es el mismo Dios que es Padre y que puede bendecir a aquel. Pero si tú le resuelves el problema, entonces los enseñas a ser dependientes de ti, que sean dependientes de Dios, que busquen de Dios a ver cuál es mi pecado, que busquen de Dios a ver cuál es la estrategia para mí. Habrá ocasiones que Dios les diga, ve y pelea, ve y mete tu mano en el agua y saca el pez. Y va a haber ocasiones en que le diga a Dios, levántate de madrugada y sal y toma el maná. ¿Creían ustedes que eran billetes? Voy a levantarme de madrugada para recibir billetes. No, es maná. ¿Y qué era el maná? Era algo tan ligero, tan sencillo que ni siquiera se veía, que no duraba. Eso era la provisión de Dios. Y nosotros pensando, ay, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. No necesariamente Dios te va a responder como tú quieres. A lo mejor ni con la salud que tú le estás pidiendo, ni con el dinero o los bienes materiales o la restauración familiar o la amistad o el contacto que tú quieres. A lo mejor Dios no te responde así, pero Dios sí te va a responder con su soberanía. Dios te va a responder dándote lo que Él ve que es mejor para ti. Entonces, pues, ¿de qué sirve orar? Yo voy a orar no por la sanidad, no por el dinero, no por la deuda, no por la necesidad que tengo. Voy a orar para que Dios me dé entendimiento de cuál es su voluntad para mí. Hay oraciones que Dios no responde positivamente. Ejemplo, cuando Jesús le pide, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No es posible. Tienes que sufrir la cruz, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Yo ya no te voy a servir. ¿De qué me sirve no haber pecado toda mi vida? ¿Qué diría alguno de nosotros? Y para eso voy a la iglesia, y para eso ofrendo, y para eso ayudo, y para eso leo mi Biblia. Mejor yo te doy 3 días, y si no, olvídate de mí, yo ya no voy a ir a tu iglesia. ¿Es eso justo? Hay mucha gente que actúa así. Entonces vemos que hay oraciones que Dios no contesta como uno quiere. ¿Y cómo las va a contestar Dios? Te lo dije, con su soberanía. Lo que Él ve según el propósito que Él tiene para ti, que te conviene. Entonces, si yo ya oré 3 veces que quite de mí este aguijón, esta enfermedad, y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, por eso me voy a enojar con Dios, me voy a desanimar, voy a decir la iglesia no sirve, el pastor no sirve, me voy a buscar otra congregación, o le voy a decir, Señor,
cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Hazme entender cuál es tu propósito para mí en esta situación. ¿Me explico? Sí. Dios obedece a su soberanía. Dios obedece a su naturaleza, a su carácter. Dios es amor, Dios es justo, Dios es soberano. Y nuestra oración es para entender sus propósitos para nosotros. Y algunos de esos propósitos son muy distintos a los que nosotros creemos que es lo que necesitamos. Yo puedo creer que necesito un coche, y Dios puede creer, a lo mejor no. Lo que tú necesitas es otra cosa. O puedo creer que necesito un coche de este tipo, y Dios dice, no, lo que tú necesitas es un coche de este otro tipo. Dios es soberano. Va a haber cosas que le pidamos y que nos va a decir no. Y por eso me voy a desanimar, no. Porque estoy enfermo, ya no voy a ir, no. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Entonces es un gran error pretender cambiar la escritura para nuestra propia perdición. Que porque la Biblia dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús creyendo, Dios te lo dará. Y crees que todo es caprichos tuyos, crees que todo es necesidades que tú consideras que tienes, y es todo aquello que sea conforme a la soberanía, a la voluntad, al propósito y la sabiduría de Dios, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces nosotros estábamos esperando la tanda, estábamos esperando el reparto de utilidades, estábamos esperando el aguinaldo, y todavía no llegaba, y pum, vino un problema y tuvimos que pagar? Y nosotros pensábamos que lo de la tanda iba a ser para otra cosa, pero Dios proveyó para lo que realmente tú necesitabas, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. ¿Me explico? El verdadero amor entonces comparte a Cristo para que Dios sea Padre de todos, y como Padre Él sea el que nos provee, nos instruye y nos disciplina. Dios nos hizo a su imagen y semejanza en los términos siguientes. A la izquierda vemos Dios es espíritu. A la derecha, a la misma altura, vemos el hombre es un espíritu. ¿Hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? Sí. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que Dios es espíritu. Dios tiene una mente racional. ¿Qué le dio al hombre? Un alma que también es una mente racional. ¿Y qué es una mente racional? Una mente que piensa, que recuerda, que tiene inteligencia, que toma decisiones, que tiene sentimientos, que tiene deseos, que tiene pensamientos. Número 3, Dios tiene libre albedrío y le dio al hombre también la capacidad de tomar decisiones. Y número 4, Dios tiene soberanía, al hombre que le concedió señorío. Por lo tanto, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, como nosotros somos libres para elegir la sala que nos guste. Tú vas a la tienda y hay muchos refrescos y tú eliges el refresco que tú quieres, ¿cierto? Y como tú lo compraste, si tú quieres compartirle a quien tú quieras, no es a todos los que quieran, sino a quien tú quieras, eso es tu señorío, tú le compartes. Igualmente es la soberanía de Dios. Dios es el dueño de todo, todo es de Él. Él lo hizo
y Él lo compró. Es decir, Dios Padre lo hizo y Dios Hijo lo compró con su sangre. Todo es de Él, 2 veces, desde que lo hizo hasta que lo volvió a comprar, lo redimió. Y Él tiene misericordia. Él eligió a quien Él quiso. Tú no estás aquí porque tú eres bueno, no, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y la prueba de que no eres bueno, pues es que no eres bueno, es que uno se equivoca. Y si alguno dice que no peca, miente. O sea, la prueba de que no eres bueno. A veces nos espantamos porque el hermano no es tan bueno o porque la hermana no es tan buena, y nos olvidamos que nosotros tampoco lo somos. A veces nos espantamos porque vemos la astilla en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio, y nos atribuimos unos a otros cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar, de tal manera que decimos: ay, eso que son cristianos, yo por eso no fui, porque son bien hipócritas. No, no somos hipócritas, somos personas pecadoras de las que Dios tuvo misericordia y que Él nos trajo para tratar con nosotros, para transformarnos por medio de su palabra, de su espíritu y de la disciplina de la iglesia, la amistad de la iglesia, el amor de la iglesia, las oraciones unos por otros, en personas que viven dándole gloria a Dios. Entonces, esto es la soberanía de Dios, que Dios es dueño de todo y que Él nos compró. Él se hace responsable de nosotros, Él nos disciplina. A Él no le gusta el pecado de nuestras vidas y Él está tratando de maneras distintas con cada uno de nosotros. ¿Por qué a este sí lo sanó y a este no? Es su soberanía. ¿Por qué a este sí le diste de tu refresco y al otro no? Si los dos son tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué con este hijo sí hablas y por qué con este no? Es porque tú así lo juzgas. Es tu señorío el que Dios te concedió, que tú tomes decisiones de esta manera. Es así porque fuimos hechos a imagen de Dios. Dios tiene soberanía, nosotros tenemos señorío. Pero a veces le queremos atribuir a Dios una injusticia. A veces pensamos: Dios es injusto porque permite la guerra. Dios es injusto porque permitió que se muriera esa persona. A veces le atribuimos a Dios injusticia. No, Dios es bueno. Dios en su soberanía decide a quién sí y a quién no. Como nosotros también en nuestro señorío decidimos que sí y que no. ¿Cierto? Pero hay algunos atributos que son exclusivos de Dios, y estos atributos son los que lo definen como el Creador y el Todopoderoso. Uno de esos atributos es la preexistencia de Dios, lo cual lo coloca en una posición de supremacía absoluta. Preexistencia es: antes que cualquier otra cosa fuera hecha, Dios era. Dios no es criatura, Dios es creador. Y Dios, como lo dije, tiene misericordia de quien Él quiere. Como nosotros somos libres de elegir lo que a nosotros nos guste, sea para tomarlo, sea para compartirlo. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este verso, ¿de qué trata? De la preexistencia de Dios. A Dios lo podemos juzgar, interpretar, conceptualizar como a una criatura. No, porque Él es espíritu, porque Él es eterno, porque Él es antes que todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten. Entonces, antes que cualquier cosa fuera, Dios ya era.
A Él nada ni nadie lo creó. Él no proviene de un choque cósmico en el universo y planetas y estrellas que se golpearon y que ocasionaron el universo como lo vemos hoy. No, Él es creador de todo ese universo. Nuestra mente de criaturas tiende a interpretar a Dios como si Él también fuera una criatura. Pero por favor, guardémoslo claramente en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios es creador, Dios no es criatura. Dios es eterno. A Él no le afecta el tiempo, Él está fuera del tiempo. A mí me cuesta trabajo a veces por el semblante de las personas. Más o menos me imagino qué piensan, más o menos me imagino cómo les va, pero yo no sé ni de dónde viene, ni qué hizo, ni qué va a hacer. Dios es omnisciente en el sentido de que Él sí sabe lo que hiciste, lo que estás pensando y lo que vas a hacer. De tal manera que Él sabía quién tiró aquellas 2 monedas que se comió aquel pez, y cuál pez fue el que se comió esas 2 monedas cuando Jesús le dijo a Pedro: ve y saca en este preciso momento el pez que va pasando, porque dentro de su vientre están las 2 monedas con las que vas a pagar nuestros impuestos. Él tiene conciencia de todas las cosas en tiempo presente. Él les dijo a los discípulos: vayan y encontrarán a un hombre que va a ir caminando por la calle tal hacia arriba y va a ir cargando un cántaro. Lo van a seguir y a donde llegue le van a decir al dueño de la casa: el maestro nos manda a que prepares aposento para la reunión de la Pascua, para la fiesta de la Pascua, porque Él quiere celebrar la Pascua aquí en tu lugar. ¿Cómo es que Él sabía que iba a pasar esa persona por ahí exactamente y que esa persona iba a llegar al lugar exacto donde Él ya había preparado a una persona también en su corazón para que dispusiera aquel aposento alto? Él es omnisciente. Él sabe todo lo que has hecho y también todo lo que vas a hacer. Con Pedro le dijo: Señor, primero me matan a mí antes que a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? No sabes lo que dices, Pedro. El gallo no va a cantar 2 veces y tú ya me habrás negado 3. ¿Él sabía lo que iba a hacer Pedro? Sí, el Señor sabía. ¿Y sabía que iba a cantar el gallo? ¿El Señor sabe qué pajarillos van a caer? ¿El Señor sabe qué lirios van a salir y de qué color se van a vestir? ¿Hay algo que el Señor no sepa? Esto es la omnisciencia y la eternidad y la divinidad, los atributos que son exclusivos de Dios. El Dios que es nuestro Padre, el Dios que nos ha llamado sus hijos, el Dios que ha compartido con nosotros el señorío que Adán y Eva perdió. Jesucristo lo recuperó. Por eso les digo, Dios es 2 veces dueño de las cosas. Por su preexistencia y por la justicia de Cristo, Dios redimió la creación y la volvió a poner bajo el señorío de los que le recibieron y creyeron en su nombre. La iglesia, denle una ofrenda de aplausos al Señor. Yo sé que cuando escuchamos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, nos imaginamos un cuerpo así como el nuestro, un Señor con ojos, con boca, con barba, con manos, con pies. Pero cuando la Biblia hace referencia, por ejemplo, al brazo de Jehová, sabemos que no se trata de un brazo de carne y hueso, sino que es una metáfora. Dios es el Señor. La palabra Señor significa dueño de todo, porque Él lo creó todo para su gloria y porque Él lo recuperó todo. Cuando con sus pecados el hombre le había entregado el señorío que Dios le había adjudicado a Satanás, vino Jesús y ¿qué le dijo Satanás? Todo esto te daré si tú postrado me adoras, porque a mí
todo este señorío, toda esta gloria, todas estas riquezas me ha sido entregado. ¿Dios se lo entregó o el hombre con sus pecados? El hombre con sus pecados. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás. Mente bíblica. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. El señorío opera sobre la base de que nosotros mantengamos una mente bíblica en cualquier circunstancia. No solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando hacemos nuestro tiempo de devoción, de oración, sino principalmente cuando estamos en el campo de batalla. Ahí es donde se nota el olor grato de los que son hijos de Dios, el olor de Cristo. Entonces, su preexistencia le da de origen el señorío a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, es de Él. Pero además su justicia le da la propiedad de lo que se había perdido. Él lo redimió. Y es por fe, para que sea por gracia. Para nosotros es por fe, para que sea por gracia. Se los explico. Dios ya te lo entregó todo, porque tú fuiste predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía, así como quién lo iba a entregar, quién lo iba a traicionar. Él sabía quién le iba a prestar el aposento alto o el pollino aquel que él iba a usar cuando iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, y los jóvenes saldrían a sus pies y tirarían palmas y dirían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él ya sabía que tú ibas a tener las luchas que tienes, ibas a cometer los errores que has cometido, y Él se ha hecho responsable de ti. Y Él sigue pensando que tú tienes el poder de vencer aunque estés enfermo, como Job. Tienes el poder de vencer aunque te quiten los hijos, aunque tus hijos no te sigan, aunque te quiten las riquezas, porque eso es lo que Satanás vino y le dijo: bueno, Job a ti te adora porque le has llenado de bendiciones, le has dado todo, pero quítale todo lo que le has dado, a ver si te sigue adorando. Y fue Dios el que le picó la cresta al diablo, porque fue Dios el que le dijo: ¿has considerado que no hay otro como mi hijo Job? Sí, pues qué chiste, pues ¿a poco te teme Job de balde? Pues lo has rodeado de bienes, pero quítale lo que tiene. Y Dios le permitió al diablo que le quitara lo que tenía Job. ¿Y qué comprobó Dios? Que Job era fiel igualmente. ¿Qué quiere comprobarle Dios al diablo? Con tu sufrimiento, que tú eres fiel. Por eso Pablo decía: cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando soy débil, reposa sobre mí el Espíritu de Dios. Otros dicen: ¿cómo puedes con eso? Pues no sé, puedo. Tengo gozo, tengo sumo gozo cuando me hallo en diversas pruebas. No es cierto que el cristianismo es una vida sin aflicción, porque está escrito: todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. Entonces estamos en el examen. Estamos, mientras estemos aquí en el mundo, estamos en el examen. La adversidad te va a estar tentando, te va a estar tocando todo el tiempo. Se va a apartar por unos días y va a regresar después y va a venir en otra forma. ¿Y eso va a hacer que tú te canses? No. Tú y yo ahora tenemos una visión de lo que es el propósito de Dios acerca de este señorío al que Él nos ha llamado. Va a venir un día en el que reinaremos sobre la tierra. ¿Y quién va a ser atado? Satanás. Ahí está. Va a venir un día en el que reinaremos sobre la tierra y Satanás será atado. Pero mientras estemos en este siglo, antes de la segunda venida del Señor, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y todo aquel que quiera vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. ¿Y qué dice Apocalipsis 12? Que se llenó de ira el gran dragón, la serpiente antigua, contra la mujer y contra la simiente de la mujer, y vino e hizo guerra contra ella.
mas ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos y por la sangre del Cordero, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Entonces, ahí está el señorío. Dios comparte con nosotros un poco de su naturaleza divina, pero siempre bajo la línea de su naturaleza y carácter divinos. Recuérdenlo, Dios es justo. Dios no miente. Dios es amor. Y en Juan 4:24 dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Dios es qué? Entonces, ¿el hombre qué es? Espíritu. ¿El espíritu tiene forma? No. ¿El hombre es cuerpo? No. El hombre es espíritu. Tiene un alma y vive en un cuerpo. En este mundo nos identifican por el cuerpo. Tenemos una huella dactilar, tenemos un iris, tenemos un ADN, y en función a estos medios para identificación, pues tenemos una cartilla militar, tenemos una tarjeta de identificación para votar, etcétera. Tenemos un CURP, ¿cierto? Pero se nos identifica por el cuerpo. ¿El hombre es cuerpo? No. El hombre es espíritu. Un día este cuerpo se va a quedar. Y el espíritu va a subir a Dios a darle cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Por lo tanto, busquen el reino de Dios y su justicia, y dejen que Dios añada las demás cosas a su vida mientras estén en el cuerpo. Pero hagan sus tesoros en el cielo, donde ni polilla ni hollín corrompen. Y dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué? Dice: les vendrán por añadidura. Pero muchos, buscando las cosas del cuerpo, han menospreciado las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque están al revés. Mucha gente cree que el hombre es cuerpo. Todos los hombres de Dios, como Pablo, injustamente fueron metidos en la cárcel. ¿Y qué hizo Pablo y Silas cuando fueron metidos injustamente en la cárcel? Dijeron: pero van a ver, no saben con quién se metieron. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo y ustedes nos están afrentando. Pero ya verán, se los va a tragar la tierra, les va a caer fuego del cielo y los va a destruir. ¿Qué hicieron? Cantaron alabanzas. Se tuvieron por felices de haber sido dignos, han sido hallados dignos de padecer por causa de Jesucristo. Ahora, si tú y yo sí la regamos y por eso están enojados con nosotros, pues con más razón no esperes en esas oraciones ingenuas: Señor, ya que se le quite el coraje. Se le va a quitar cuando se le tenga que quitar. Cuando nosotros nos arrepintamos de lo que ocasionó ese enojo, poco a poco se le irá pasando ese enojo. Lo importante no es que se le quite el enojo. ¿Qué es lo importante? Que se me quite a mí, ¿qué? El pecado. Eso es lo importante. Solo por el Espíritu de Dios podemos llamar a Jesús Señor. ¿Cuántos aquí reconocen que Jesús es su Señor? Es por el Espíritu de Dios. Nadie vendría si no fuera porque el Espíritu de Dios le trajo. Y la evidencia de que es así es que el propio Señor nos instruye como discípulos suyos. En Colosenses capítulo 1, verso 17, dice así: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Volvemos a la preexistencia de Dios. ¿Se acuerdan de la tempestad que azotó la embarcación en la que Jonás intentó huir para no obedecer a Dios cuando Dios lo mandó a Nínive?
esa tempestad, ¿era el diablo o era Dios? Era Dios. Y cuando los discípulos, cuando Jesús había dicho, pasemos al otro lado, y él se echó a dormir en el fondo de la barca, y se levantó aquella tempestad que no los dejaba llegar al otro lado, ¿era el diablo o era Dios quien estaba en esa tempestad? Era Dios, que estaba probando la fe de los discípulos. Y los discípulos vienen y regañan a Jesús. Dicen: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Los sacuden: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Sálvanos. ¿Y qué les reprochó el Señor? Su falta de fe. ¿Se da cuenta? Es decir, hay tempestades en nuestra vida que decimos: es el diablo, y te reprendo, diablo. Y nomás no se reprende el diablo. ¿Por qué? Porque no es el diablo, es Dios el que está probando nuestra fe y quiere que tengamos gozo en medio de las pruebas. Como dice Pablo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. No dice reprendan al diablo. Pídala a Dios y Dios la dará abundantemente y sin reproche. En otras palabras, todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y todas las cosas son las cosas que nos gustan y también las cosas que no nos gustan, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y si ese mal persiste, pues no luchemos contra Dios, no nos amarguemos. Miren, se puede pasar por las pruebas con tormento, con angustia, con agobio, o se puede pasar por las pruebas por sumo gozo. Pero si se tiene que pasar por las pruebas, se tiene que pasar. Eso no lo podemos evitar porque es la soberanía de Dios. Pero lo que sí podemos escoger es cómo vamos a pasar por esas pruebas. Ahí está el señorío. ¿Cómo? ¿Con agonía o con gozo? ¿Con angustia o con gozo? Elige. Jonás, como muchos de nosotros, un día le había dicho que sí a Dios. Le dijo Dios: Jonás, ¿quieres ser mi profeta? Y Jonás dijo: sí, Señor, tú sabes que quiero. Y le dijo: pues entonces apacienta mis ninivitas. ¿Y qué dijo Jonás? Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Quieres ser mi profeta? Sí, Señor. Apacienta mis ninivitas. No. ¿Se da cuenta cómo la misma prueba en el pasado a Jonás es la misma prueba en el presente a Pedro, y es la misma prueba para nosotros? Es la misma. ¿Me amas? Apacienta mis ninivitas. Y viene la tercera vez y le dice: Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Tú lo sabes todo y sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú lo tienes todo bajo tu control. Bueno, pues te voy a decir algo, Pedrito. Satanás te pidió para zarandearte como el trigo. ¿Qué significa Satanás? Adversidad. O sea, te viene un tiempo que no vas a hallar ni la esquina. Y Señor, tú no, yo reprendo al diablo, Señor. Yo no, de ninguna manera me acontezca. Así como a ti te dije un día: Señor, en ninguna manera te acontezca eso que estás diciendo. Escúpelo, escúpelo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo: me es necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar? ¿Y qué le dijo Pedro? En ninguna manera te acontezca. Así también, cuando viene Jesús y le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Satanás dijo: no, Señor, el Señor reprende al diablo. Rechazo esas palabras, cancelo tus palabras. ¿Qué dijo Jesús? Mas yo he rogado que no te zarandee. Yo he rogado que no pases por dificultades. ¿Qué rogó Dios? Que no falte tu fe. O sea, de que no te vas a quitar el sufrimiento, no te lo vas a quitar.
Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. ¿Quién? ¿Quién va a tomar su cruz? Yo, el que quiera seguir a Cristo, el que quiera ser discípulo de Cristo, tome su cruz. Diga, Señor, ¿cuántas veces le decimos, Señor, sánalo? Si Dios quiere. Pablo nos enseñó a orar. Si Dios quiere, no digan mañana voy a ir y mañana voy a negociar y mañana voy a vender. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si es tu voluntad, sánalo. Y si es tu voluntad, que crea en ti, que sea salvo. Pero no le podemos decir a Dios, Señor, te ruego, mira, para que crea, sánalo. Y le estoy haciendo manita de puerco a Dios, sánalo para que crea. Algunos sí sanarán. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Y otros no. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Yo le doy de mi refresco a quien yo quiero, y a quien no quiero no le doy. ¿Porque soy caprichoso? No, porque yo sé que ese niño tiene caries, pero el niño está bien enojado, a mí no me quiere. Su mamá está bien enojada, a mi hijo no lo quiere, lo hizo menos. Usted no sabe lo que está diciendo contra la soberanía de Dios. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios sabe lo que nosotros no sabemos, y Dios es bueno y sabe lo que es mejor para nosotros. Jeremías varias veces decidió y determinó que él ahora sí ya no iba a ir a hablar la palabra de Dios, porque siempre que él hablaba la palabra de Dios, nadie se convertía y a él lo apedreaban, lo metían a la cárcel y lo dejaban sin comer. La palabra de predicar la palabra para él había sido de afrenta. Pero ¿qué creen? Cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, otra vez volvía a ir y hablaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vivo yo. Soberanía de Dios, vive Cristo en mí. Y vemos que hay ocasiones en que Dios obliga al hombre a hacer lo que el hombre no quiere, como con Jonás o como con Jeremías. Hemos oído creencias, no doctrina. Hay creencias y hay doctrina, ya lo veremos esto más adelante. Creencias, que Dios es un caballero. ¿Cuántos han oído eso? Y que Él no va a hacer nada en contra de lo que nosotros no le permitamos. No, cuando Él quiere, Él hace que Sansón vaya y enfrente a los filisteos, aunque sea al precio de estar pecando con ellas, con las mujeres filisteas, y de estar pecando con los borrachos, y de estar dependenciero. Pero de que Dios enfrentó, porque Dios quería que Sansón enfrentara a los filisteos, Dios lo usó, aún en pecado. Y lo mismo cuando Dios quiso que Jonás, y no otro, sino Jonás, Dios hizo que Jonás. Y lo mismo cuando Dios dijo que Jeremías no pudo haber levantado a otro menos chillón. Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. En el Salmo 92 dice así: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Todas las criaturas, de alguna manera, llevan en sí la marca de su hacedor. Reflejan la sabiduría de Dios, su voluntad, su propósito. El microcosmos es perfectamente congruente con el macrocosmos. Es decir, las fuerzas que mantienen unido las estrellas son las mismas fuerzas que mantienen unidos los electrones, los protones y los neutrones en el átomo. Y la misma forma como es el universo, la Vía Láctea, la galaxia, todo tiene la misma forma, la tienen los átomos y la tienen las moléculas. Sea en lo macro o sea en lo micro, la inteligencia que creó todo es la misma, Dios. Y las cualidades que definen a Dios como
un ser supremo, supremacía, son aquellas que pertenecen solo a Él. La omnipotencia, Dios todo lo puede. La omnisciencia, Dios todo lo sabe, de lo cual hoy vimos algunos detalles. Y la omnipresencia, ninguna criatura puede estar en todas partes, ninguna criatura puede saberlo todo y ninguna criatura lo puede todo. Pero Él, en su generosidad, y vimos el caso del hombre, compartió con nosotros algunos aspectos de su naturaleza divina y en todo implantó su marca, absolutamente en todo lo hecho. Estemos sobre nuestros pies y oremos. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.